Nos ponemos de pie, por favor, volteando hacia atrás, si pueden. Conmemoración de la entrada del Señor en Jerusalén. Hosana, hosana en el cielo, bendito el que viene en el nombre del Señor. Queridos hermanos, después de haber preparado nuestros corazones desde el principio de la Cuaresma, con nuestra penitencia y nuestras obras de caridad, hoy nos reunimos para iniciar, unidos con toda la Iglesia, la celebración anual del misterio pascual, es decir, de la pasión y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Perdón. Misterios que empezaron con su entrada en Jerusalén, su ciudad. Por eso, recordando con toda fe y devoción esta entrada salvadora, sigamos al Señor para que, participando de su cruz, tengamos parte con Él en su resurrección y su vida. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, que santifiques con tu bendición estos ramos para quienes acompañamos jubilosos a Cristo Rey, podamos llegar por Él a la Jerusalén del cielo, el que vive y reina contigo por los siglos de los siglos. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Cuando Jesús y los suyos iban de camino a Jerusalén, al llegar a Betfagé y Betania, cerca del monte de los Olivos, les dijo a dos de sus discípulos: vayan al pueblo que ven allá enfrente. Al entrar, encontrarán amarrado un burro que nadie ha montado todavía. Desátenlo y tráiganmelo. Si alguien les pregunta por qué lo hacen, contéstenle: el Señor lo necesita y lo devolverá pronto. Fueron y encontraron el burro en la calle, atado junto a una puerta, y lo desataron. Algunos de los que allí estaban les preguntaron: ¿por qué sueltan el burro? Ellos le contestaron lo que había dicho Jesús, y ya nadie los molestó. Llevaron el burro, le echaron encima los mantos, y Jesús montó en él. Muchos extendían su manto en el camino y otros lo tapizaban con ramas cortadas en el campo. Los que iban delante de Jesús y los que lo seguían iban gritando vivas: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, bendito el reino que llega, el reino de nuestro Padre David, Hosana en el cielo.
Moviendo nuestras palmas, simbolizamos el acompañamiento a Jesús a la Tierra Santa. Hosana en el cielo, Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, que quisiste que nuestro Salvador se hiciera hombre y padeciera en la cruz, para dar al género humano ejemplo de humildad. Concédenos, benigno, seguir las enseñanzas de su pasión y que merezcamos participar de su gloriosa resurrección. Él, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Nos sentamos a escuchar la palabra de Dios. Del libro del profeta Isaías. En aquel entonces dijo Isaías: El Señor me ha dado una lengua experta para que pueda confortar al abatido con palabras de aliento. Mañana tras mañana el Señor despierta mi oído para que escuche yo como discípulo. El Señor Dios me ha hecho oír sus palabras, y yo no he opuesto resistencia, ni me he echado para atrás. Ofrecí la espalda a los que me golpeaban, la mejilla a los que me tiraban la barba. No aparté mi rostro de los insultos y salivazos. Pero el Señor me ayuda, por eso no quedaré confundido. Por eso endurecí mi rostro como roca, y sé que no quedaré avergonzado. Palabra de Dios. Salmo responsorial. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Todos los que me ven de mí se burlan, me hacen gestos y dicen: confiaba en el Señor, pues Él que lo salve. Si de veras lo ama, que lo libre. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Los malvados me cercan por doquiera, como rabiosos perros. Mis manos y mis pies han taladrado, y se pueden contar todos mis huesos. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Reparten entre sí mis vestiduras, y se juegan mi túnica a los dados. Señor, auxilio mío, ven y ayúdame, no te quedes de mí tan alejado. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Contaré tu fama a mis hermanos,
En medio de la asamblea te alabaré. Fieles del Señor, alábenlo. Glorifícalo, linaje de Jacob. Témelo, estirpe de Israel. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Filipenses. Cristo, siendo Dios, no consideró que debía aferrarse a las prerrogativas de su condición divina, sino que, por el contrario, se anonadó a sí mismo, tomando la condición de siervo, y se hizo semejante a los hombres. Así, hecho uno de ellos, se humilló a sí mismo, y por obediencia aceptó incluso la muerte, y una muerte de cruz. Por eso, Dios lo exaltó sobre todas las cosas, y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre, para que, al nombre de Jesús, todos doblen la rodilla, en el cielo, en la tierra y en los abismos, y todos reconozcan públicamente que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Palabra de Dios. Pasión de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos. Faltaban 2 días para la fiesta de Pascua y de los panes ácimos. Los sumos sacerdotes y los escribas andaban buscando una manera de apresar a Jesús a traición y darle muerte, pero decían: Estando Jesús sentado a la mesa en casa de Simón el leproso, en Betania, llegó una mujer con un frasco de perfume muy caro, de nardo puro. Quebró el frasco y derramó el perfume en la cabeza de Jesús. Algunos comentaron indignados: y criticaban a la mujer, pero Jesús replicó: Déjenla, ¿por qué la molestan? Lo que ha hecho conmigo está bien, porque a los pobres los tienen siempre con ustedes y pueden socorrerlos cuando quieran, pero a mí no me tendrán siempre. Ella ha hecho lo que podía. Se ha adelantado a embalsamar mi cuerpo para la sepultura. Yo les aseguro que en cualquier parte del mundo donde se predique el Evangelio, se recordará también en su honor lo que ella ha hecho conmigo. Judas Iscariote, uno de los 12, se presentó ante los sumos sacerdotes para entregarles a Jesús. Al oírlo, se alegraron y le prometieron dinero, y él andaba buscando una buena ocasión para entregarlo. El primer día de la fiesta de los panes ácimos, cuando se sacrificaba el cordero pascual, le preguntaron a Jesús sus discípulos: ¿Dónde quieres que vayamos a prepararte la cena de Pascua? Él les dijo a 2 de ellos: Vayan a la ciudad, encontrarán un hombre que lleva un cántaro de agua, síganlo.
díganle al dueño de la casa en donde entre, el maestro manda preguntar, ¿dónde está la habitación en que voy a poner la Pascua con mis discípulos? Él les enseñará una sala en el segundo piso, arreglada con dívanes. Prepárennos allí la cena. Los discípulos se fueron, llegaron a la ciudad, encontraron lo que Jesús les había dicho y prepararon la cena de Pascua. Al atardecer llegó Jesús con los 12. Estando a la mesa, cenando, les dijo: Yo les aseguro que uno de ustedes, uno que está comiendo conmigo, me va a entregar. Ellos, consternados, empezaron a preguntarle uno tras otro. ¿Soy yo? Él respondió: Uno de los dos, alguien que moja su pan en el mismo plato que yo. El Hijo del Hombre va a morir como está escrito, pero hay de aquel que va a entregar el Hijo del Hombre, más de la viera no haber nacido. Mientras cenaban, Jesús tomó un pan, pronunció la bendición, lo partió y se lo dio a sus discípulos, diciendo: Tomen, este es mi cuerpo. Y tomando en sus manos una copa de vino, pronunció la acción de gracias, se la dio, todos bebieron y les dijo: Esta es mi sangre, sangre de la alianza, que será derramada por todos. Yo les aseguro que no volveré a beber del fruto de la vid hasta el día en que beba el vino nuevo en el reino de Dios. Después de cantar el himno, salieron hacia el monte de los olivos y Jesús les dijo: Todos ustedes se van a escandalizar por mi causa, como está escrito. Heriré al pastor y se dispersarán las ovejas. Pero cuando resucite, iré por delante de ustedes a Galilea. Pedro replicó: Aunque todos se escandalicen, yo no. Jesús le contestó: Yo te aseguro que hoy, esta misma noche, antes de que el gallo cante 2 veces, tú me negarás 3. Pero él insistía. Aunque tenga que morir contigo, no te negaré. Y los demás decían lo mismo. Fueron luego a un huerto llamado Getsemaní, y Jesús dijo a sus discípulos: Siéntense aquí mientras hago oración. Se llevó a Pedro, a Santiago y a Juan, y empezó a sentir temor y angustia, y les dijo: Tengo el alma llena de una tristeza mortal. Quédense aquí velando. Se adelantó un poco, se postró en tierra y pedía que, si era posible, se alejara de él aquella hora. Decía: Padre, tú lo puedes todo. Aparta de mí este cáliz, pero que no se haga lo que yo quiero, sino lo que quieras tú. Volvió a donde estaban los discípulos, y al encontrarlos dormidos, dijo a Pedro: Simón, ¿estás dormido? ¿No has podido velar ni una hora? Velen y oren para que no caigan en la tentación. El espíritu está pronto, pero la carne es débil. De nuevo se retiró y se puso a orar, repitiendo las mismas palabras. Volvió y otra vez los encontró dormidos, porque tenían los ojos cargados de sueño. Por eso no sabían qué contestarle. Él les dijo: Ya pueden dormir y descansar. Basta, ha llegado la hora. Miren que el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los pecadores. Levántense, vamos, ya está cerca el traidor. Todavía estaba hablando cuando se presentó Judas, uno de los 12, y con él gente con espadas y palos.
enviada por los sacerdotes, los escribas y los ancianos. El traidor les había dado una contraseña diciéndoles: al que yo bese, ese es. Deténganlo y llévenlo bien sujeto. Llegó, se acercó y le dijo: Maestro. Y lo besó. Ellos le echaron mano y lo apresaron. Pero uno de los presentes desenvainó la espada y de un golpe le cortó la oreja a un criado del sumo sacerdote. Jesús tomó la palabra y les dijo: ¿Salieron ustedes a apresarme con espadas y palos como si se tratara de un bandido? Todos los días he estado entre ustedes, enseñando en el templo y no me han apresado. Pero así tenía que ser para que se cumplieran las escrituras. Todos lo abandonaron y huyeron. Lo iba siguiendo un muchacho, envuelto nada más con una sábana, y lo detuvieron. Pero él soltó la sábana, huyó y se les escapó desnudo. Condujeron a Jesús a casa del sumo sacerdote y se reunieron todos los pontífices, los escribas y los ancianos. Pedro lo fue siguiendo de lejos hasta el interior del patio del sumo sacerdote y se sentó con los criados cerca de la lumbre para calentarse. Los sumos sacerdotes y el Sanedrín en pleno buscaban una acusación contra Jesús para condenarlo a muerte y no la encontraban. Pues, aunque muchos presentaban falsas acusaciones contra él, los testimonios no concordaban. Hubo unos que se pusieron de pie y dijeron: nosotros lo hemos oído decir: yo destruiré este templo edificado por hombres, y en 3 días construiré otro no edificado por hombres. Pero ni aun en esto concordaba su testimonio. Entonces el sumo sacerdote se puso de pie y le preguntó a Jesús: ¿No tienes nada que responder a todas esas acusaciones? Pero él no le respondió nada. El sumo sacerdote le volvió a preguntar: ¿Eres tú el Mesías, el Hijo del Dios bendito? Jesús contestó: Sí lo soy. Y un día verán cómo el Hijo del Hombre está sentado a la derecha del Todopoderoso y cómo viene entre las nubes del cielo. El sumo sacerdote se rasgó las vestiduras exclamando: ¿Qué falta hacen ya más testigos? Ustedes mismos han oído la blasfemia. ¿Qué les parece? Y todos lo declararon reo de muerte. Algunos se pusieron a escupirle, tapándole la cara, lo abofeteaban y le decían: Adivina quién fue. Los criados también le daban de bofetadas. Mientras tanto, Pedro estaba abajo, en el patio. Llegó una criada del sumo sacerdote. Al ver a Pedro calentándose, lo miró fijamente y le dijo: Tú también andabas con Jesús Nazareno. Él lo negó diciendo: No sé ni entiendo lo que quieren decir. Salió afuera hacia el zaguán y un gallo cantó. La criada, al verlo, se puso de nuevo a decir a los presentes: Este es uno de ellos. Pero él volvió a negar. Al poco rato, también los presentes dijeron a Pedro: Claramente es uno de ellos, pues es Galileo. Pero él se puso a echar maldiciones y a jurar. No conozco a ese hombre del que hablan. Enseguida cantó un gallo por segunda vez. Pedro se acordó entonces de las palabras que le había dicho Jesús: antes que el gallo cante 2 veces, tú me habrás negado 3. Y rompió a llorar. Luego que amaneció, se reunieron los sumos sacerdotes con los ancianos, los escribas y el Sanedrín en pleno, para deliberar.
Ataron a Jesús, se lo llevaron y lo entregaron a Pilato. Este le preguntó: ¿Eres tú el rey de los judíos? Él respondió: sí lo soy. Los sumos sacerdotes lo acusaban de muchas cosas. Pilato le preguntó de nuevo: ¿No contestas nada? Mira de cuántas cosas te acusan. Jesús ya no le contestó nada, de modo que Pilato estaba muy extrañado. Durante la fiesta de Pascua, Pilato solía soltarles al preso que pidieran. Estaba entonces en la cárcel un tal Barrabás, con los revoltosos que habían cometido un homicidio en un motín. Vino la gente y empezó a pedir el indulto de costumbre. Pilato les dijo: ¿Quieren que les suelte al rey de los judíos? Porque sabía que los sumos sacerdotes se lo habían entregado por envidia. Pero los sumos sacerdotes incitaron a la gente para que pidieran la libertad de Barrabás. Pilato les volvió a preguntar: ¿Y qué voy a hacer con el que llaman rey de los judíos? Ellos gritaron: ¡Crucifícalo! Pilato les dijo: Pues, ¿qué mal ha hecho? Ellos gritaron más fuerte: ¡Crucifícalo! Pilato, queriendo dar gusto a la multitud, le soltó a Barrabás. Y a Jesús, después de mandarlo azotar, lo entregó para que lo crucificaran. Los soldados se lo llevaron al interior del palacio, al pretorio, y reunieron a todo el batallón. Lo vistieron con un manto de color púrpura y le pusieron una corona de espinas que habían trenzado, y comenzaron a burlarse de él, dirigiéndole este saludo: ¡Viva el rey de los judíos! Le golpeaban la cabeza con una caña, le escupían y, doblando las rodillas, se postraban ante él. Terminadas las burlas, le quitaron aquel manto de color púrpura, le pusieron su ropa y lo sacaron para crucificarlo. Entonces forzaron a cargar la cruz a un individuo que pasaba por ahí de regreso del campo, Simón de Cirene, padre de Alejandro y de Rufo, y llevaron a Jesús al Gólgota, que quiere decir lugar de la calavera. Le ofrecieron vino con mirra, pero él no la aceptó. Lo crucificaron y se repartieron sus ropas, echando suertes para ver qué le tocaba a cada uno. Era media mañana cuando lo crucificaron. En el letrero de la acusación estaba escrito: el rey de los judíos. Crucificaron con él a dos bandidos, uno a su derecha y otro a su izquierda. Así se cumplió la escritura que dice: fue contado entre los malhechores. Los que pasaban por ahí lo injuriaban meneando la cabeza y gritándole: ¡Anda! ¡Tú que destruirás el templo y lo reconstruirás en 3 días! ¡Sálvate a ti mismo y mata a la cruz! Los sumos sacerdotes se burlaban también de él y le decían: ¡Has salvado a otros, pero a sí mismo no se puede salvar! ¿Qué es ese Mesías, el rey de Israel? ¡Baja ahora de la cruz para que veamos sus señales! Hasta los que estaban crucificados con él también lo insultaban. Al llegar el mediodía, toda aquella tierra se quedó en tinieblas hasta las 3 de la tarde. Y a las 3, Jesús gritó con voz potente: Eloi, Eloi, lama sabactani, que significa: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Algunos de los presentes al oírlo decían: ¡Miren! ¡Está llamando a Elías! Uno corrió a empapar una esponja en vinagre, la sujetó a un carrizo y se la acercó para que bebiera, diciendo: Vamos a ver si viene Elías a bajarlo. Pero Jesús, dando un fuerte grito,
expiró. Nos arrodillamos los que puedan un momento, por favor. De pie. Entonces el velo del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo. El oficial romano que estaba frente a Jesús, al ver cómo había expirado, dijo: De veras, este hombre era hijo de Dios. Había también ahí unas mujeres que estaban mirando todo desde lejos, entre ellas María Magdalena, María, la madre de Santiago el menor y de José, y Salomé, que cuando Jesús estaba en Galilea, lo seguían para atenderlo, y además de ellas, otras mujeres que habían venido con él a Jerusalén. Al anochecer, como era el día de la preparación, víspera del sábado, vino José de Arimatea, miembro distinguido del Sanedrín, que también esperaba el reino de Dios. Se presentó con valor ante Pilato y le pidió el cuerpo de Jesús. Pilato se extrañó de que ya hubiera muerto, y llamando al oficial, le preguntó si hacía mucho tiempo que había muerto. Informado por el oficial, concedió el cadáver a José. Este compró una sábana, bajó el cadáver y lo envolvió en la sábana, y lo puso en un sepulcro excavado en una roca, y tapó con una piedra la entrada del sepulcro. María Magdalena y María, madre de José, se fijaron en dónde lo ponían. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Vamos a estar un momento, por favor. Mis hermanos, la Iglesia nos invitó durante 40 días, el tiempo de la Cuaresma, para que reflexionáramos sobre nuestro discipulado con Cristo, para que en estos 40 días, a través de la oración, los ayunos, los sacrificios, aquellas cosas que prometimos hacer o no hacer durante la Cuaresma, todo esto nos ayudará a profundizar el misterio de la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, que comenzamos hoy, Domingo de Ramos, la Semana Mayor, que esta semana nos lleva al Triduo Pascual, los 3 días donde el jueves Jesús tiene la última cena con sus apóstoles, y es allí donde establece Jesús la Eucaristía, la misa. El viernes celebramos la pasión, la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Ya el sábado en la tarde, para el domingo, celebramos la Pascua, que es la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Eso es lo que la Iglesia quiere o quería invitarnos durante estos 40 días de Cuaresma, a reflexionar sobre nuestro discipulado con Cristo y a tratar de entender, profundizar en nuestra fe sobre esta gran prueba de amor y de misericordia de Dios para con nosotros, al entregarnos, al darnos a su Hijo, para que Él entregara su vida por nuestra salvación, para que tú y yo fuéramos perdonados,
para que tú y yo tuviéramos la promesa de la vida eterna en su propia resurrección. Eso era lo que la Iglesia quería. A eso a lo que nos invita la Iglesia, nos invitó pues durante estos últimos 40 días de la Cuaresma. Ya hemos hecho ese camino, esa jornada durante estos 40 días. Ojalá y sea pues así, que estos 40 días nos lleven con un gran respeto, con una gran devoción y gratitud a Dios por el amor y la misericordia que nos dio en Cristo Jesús. La forma de alabar, agradecer, glorificar a Dios es con nuestras vidas, viviendo como personas de fe, viviendo como personas de esperanza en Cristo Jesús. Mis hermanos, pero también al escuchar el Evangelio vamos escuchando el proceso, el desenvolvimiento, el desarrollo de estos últimos días de la vida de Jesús, y vemos cómo Jesús está rodeado del pecado, del mal, de la debilidad humana. Sí, hoy que celebramos el Domingo de Ramos fue como aquella entrada triunfal de Jesús a Jerusalén. Todo mundo lo alababa a Jesús. Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Este es el que nos va a salvar. En este tenemos puesta nuestra esperanza. Todo mundo lo recibió a Jesús en la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén con gran alegría, con vívares y todo esto. Pero ya estando Jesús en Jerusalén, los del poder, los de la autoridad, los escribas, los fariseos, todos se le empezaron a echar encima a Jesús. ¿Por qué? Porque tenían miedo que Jesús alzara una revuelta, una revolución con todo el pueblo que tanto lo aclamaba para liberarse de ellos, de los del poder, de la autoridad, los líderes. Entonces los líderes, las autoridades, los escribas, fariseos, todos ellos dijeron: no, a este lo tenemos que aplacar, a este lo tenemos que eliminar. Ahí empieza la maldad. Ahí empieza, en estos días, los últimos días de la vida de Jesús, vemos la maldad, el pecado, la debilidad humana. Y empezando o continuando de la misma manera con sus propios discípulos, los propios discípulos de Jesús, lo traicionaron, lo abandonaron cuando Él más los necesitaba. Los discípulos se dispersaron, se escondieron entre la gente, porque tenían miedo que a ellos los apresaran como apresaron a Jesús. Tenían miedo de ser torturados o crucificados también, como le podría pasar a Jesús. Por eso los apóstoles se acobardaron, tuvieron miedo y se escabulleron, se escondieron entre el pueblo. El mismo Pedro, en la última cena, la cena que había tenido con sus apóstoles, le dijo a Jesús: yo no te voy a negar. Yo estoy dispuesto a dar la vida por ti, a defenderte contra todo aquel que quiera hacerte daño. Yo voy a dar la vida por ti. Una gran voluntad de Pedro. Pero en un momento se acobardó y por eso lo negó. Le entró el miedo, la cobardía, el sentirse impotente ante todos los soldados y toda esa gente que viene a apresar a Jesús. Pedro se acobardó y por eso lo negó 3 veces, como lo dijo Jesús. Pedro, no digas que vas a dar la vida por mí, tú me vas a negar. O Judas, uno de sus apóstoles, se dejó llevar por la ambición del dinero.
Fue y vendió a Jesús por 30 monedas. ¿Me dan dinero? Yo les digo dónde está Jesús para que vayan y lo arresten. Y claro, ellos dijeron, órale, ahí te va. Ahí está, ¿cuánto quieres? O te damos tanto, ahí te va. Y eso es lo que hace Judas. Se dejó llevar por la tentación, por la ambición y traicionó a su maestro. Poncio Pilato sabía que Jesús era inocente y aún así se los entregó para que lo crucificaran. Por eso Jesús dijo, soy inocente, me lavo las manos, yo no tengo nada que ver con esto. Claro que tenía algo que ver, él tenía el poder y la autoridad de decir, no, yo no encuentro culpa en este, por lo tanto no lo van a martirizar, no lo van a crucificar. Pero también Judas tuvo miedo al pueblo, a los escribas, a los fariseos, al imperio romano y dijo, no, pues yo me lavo las manos, pero se los entrego para que no se vengan contra mí. Los escribas y los fariseos de la misma manera. Aquel pueblo que había recibido a Jesús con gran alegría, los escribas y los fariseos van y le dicen al pueblo, no, este no es el Hijo de Dios, este no es profeta, es un farsante, es un mentiroso, él no es. Por lo tanto, vamos a pedir que lo crucifiquen, vamos a pedir que lo maten. Echaron la mentira, engañaron al pueblo y el pueblo dice sí, entonces vamos a pedir que lo maten. La mentira, el engaño, todo esto contra Jesús. ¿Qué nos dice todo esto, hermanos? A nosotros nos puede ser fácil y decirle a Pedro, Pedro, fuiste un cobarde. ¿Cómo fue que dejaste a Jesús? O podemos juzgar a Judas y decirle, Judas, oye, no la jodas, ¿qué pasó aquí? ¿Cómo te dejaste llevar por el dinero y traicionar a tu propio maestro, al Hijo de Dios? Nosotros, si lo vemos de este lado, podemos juzgarlos a todos, pero no juzguemos, porque como somos humanos, nosotros somos capaces de hacer lo mismo que todos ellos hicieron. Nosotros negar a Jesús, traicionar a Jesús. ¿Cómo traicionamos a Jesús? Con nuestros hermanos, con nuestros semejantes, en la mentira, en la envidia, en la ambición. Hacemos lo indebido, lo incorrecto, con tal de obtener, agarrar lo que queremos o zafarnos de lo que no queremos. Como Poncio Pilato, no quería problemas, me la zafo, listo, es problema de ustedes. ¿Cuántos de nosotros no pasamos o hemos pasado por allí? Eso no podemos juzgar, hermanos. Lo que esto nos debe de invitar es ¿a qué? A reflexionar sobre nuestra humanidad. Ponernos siempre, cuando vamos a criticar, juzgar a alguien, es ponernos en sus zapatos, tratar de comprender y entender desde dónde viene esa persona, por qué y para qué hace esto, que no debe haber hecho o dicho. Pero la respuesta para nosotros, hermanos, ¿cuál es? Cristo Jesús nos la dio. Cristo Jesús nos da la respuesta para fortalecernos en la cobardía, para no dejarnos llevar por la ambición, por la envidia, por el poder, por todas esas cosas que nos hacemos y hacemos daño a nuestros semejantes. Cristo Jesús nos da la clave. ¿Dónde nos da la clave? En el huerto de Getsemaní. Cuando Jesús va al huerto de Getsemaní, dice que va y hace oración, se pone a rezar. Que dice, Padre, si es posible, aparta de mí esto. Tengo miedo. No sé lo que viene, pero tengo un mal presentimiento. Aparta de mí esto, no me dejes pasar por esto. Y Jesús sigue orando, sigue rezando, está en comunicación, en diálogo con Dios, en su dolor, en su tristeza, en su agonía interior, está en oración con Dios. Y continúa esa oración Jesús en el huerto de Getsemaní
Y llega un momento en que dice, Padre, que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Allí, en la oración, en el huerto de Getsemaní, en los momentos difíciles para Jesús, que estaba sintiendo y viviendo interiormente, allí encontró la fuerza para entregarse en las manos de Dios. Padre, que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Es pues, hermanos, en la oración, es en la oración donde la Iglesia nos está diciendo, al leer, al proclamar el Evangelio el día de hoy, la Iglesia nos está diciendo, no queremos ser cobardes como los discípulos, no queremos ser parte de una mentira, de un daño a los demás, no queremos dañar a los demás con nuestras ambiciones al poder, a las cosas materiales, o por querer mantener mi trabajo pongo en mal a mi compañero de trabajo, o por todas estas cosas malas que hacemos. La Iglesia nos está diciendo, la oración. Si no quieres hacer cosas malas en tu vida, si no quieres verdaderamente estar todo el tiempo con ese remordimiento y con esos malos comportamientos y actitudes, la Iglesia nos está diciendo, miremos a Jesús. Miremos a Jesús. La oración nos dará las fuerzas. ¿Por qué? Porque en la oración es donde le traemos a Jesús, así como, a Jesús y a Dios, es como le traemos a Dios lo que Jesús le trajo. Su miedo, su angustia interior, en la oración Cristo Jesús se lo trae al Padre. Igual manera tú y yo. Padre, yo no quiero ser una persona mentirosa. Ayúdame. Dame fuerzas. Padre, estoy pasando por momentos difíciles. Dame fuerzas. Padre, no sé qué hacer con esta situación que estoy viviendo con mi esposo, con mi esposa, con mis hermanos, con mis padres, con mis compañeros de trabajo, con mis vecinos. Padre, yo no sé cómo hacerle, no sé qué hacer. Dame sabiduría. ¿Sí? Traerle a Dios en la oración todo por lo que vivimos, todo por lo que pasamos, para que en esa oración se la presentemos a Dios y entonces en esa oración, en ese diálogo, en esa comunicación con Dios, encontremos lo que necesitamos en nuestras vidas. A eso nos invita la Iglesia. Eso quiere la Iglesia que comprendamos. Por eso, hoy que comenzamos la Semana Santa, la semana mayor de todas, como decimos, la Iglesia nos dice, entremos a esta Semana Santa con un gran respeto, con una gran reverencia y en oración a Dios, con Dios, para que celebremos dignamente el misterio de la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Para que cuando llegue el domingo, la resurrección, la Pascua, todos con una gran alegría, con un gran júbilo, vamos a alabar a Dios. Gracias, Señor. Gracias, Padre Celestial, por ese gran amor que nos tienes, por esa gran misericordia que tuviste con nosotros, por los regalos, por las bendiciones que nos has dado. Y si estoy pasando momentos difíciles, dame fuerzas, dame la esperanza. Quiero confiar en ti. Quiero seguir viviendo como discípulo de Cristo. Quiero seguir proclamando a Cristo como mi Salvador, como mi Redentor, en el que tengo puestas todas mis esperanzas para esta vida terrenal y para la vida eterna. Nos ponemos de pie, por favor. Profesémosle, pues, a nuestro Dios nuestra fe. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. De la misma naturaleza del Padre, porque en todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación
bajó del cielo. Por obra del Espíritu Santo, se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre. Por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato. Padeció y fue sepultado. Resucitó al tercer día, según las Escrituras, subió al cielo, está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos. Su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero en la resurrección de los muertos y en la vida del mundo futuro. Amén. Con esa fe, pues, que hemos profesado en el poder, el amor y la misericordia de Dios, lo continuamos alabando y pidiéndole por nuestras intenciones y necesidades, tanto personales, matrimoniales o familiares, y por el mundo. Pedamos pues por el eterno descanso de María Morales, por quien se ofrece esta Santa Misa. Por ella oremos al Señor. Oremos también por el eterno descanso de Mario Díaz, quien acaba de fallecer. Por su eterno descanso, oremos al Señor. Oremos por la Iglesia, para que pueda reconocer en el pobre y necesitado el rostro de Cristo. Oremos al Señor. Oremos por los elegidos, para que mientras se preparan a su bautismo en la vigilia pascual, abran sus corazones al don de la nueva vida en Cristo. Oremos al Señor. Por esta comunidad, nosotros, comunidad parroquial, para que la celebración del Triduo Sacro nos introduzca en el misterio del amor de Cristo, muerto y resucitado por nosotros. Oremos al Señor. Oremos por todos los difuntos, especialmente para que cuantos se han unido a Él en su muerte, también compartan en su gloriosa resurrección. Oremos al Señor. En silencio pueden añadir cualquier otra intención que tengan necesidad o gratitud hacia Dios. Por todo esto oremos al Señor. Dios del amor y la misericordia, nos reunimos nuevamente este domingo como hermanos en la fe, este domingo donde comenzamos la Semana Santa, la Semana Mayor. Te pedimos que por obra del Espíritu Santo nos guíes a celebrarla con un gran respeto, reverencia y en oración, para que así conozcamos más profundamente el misterio de su muerte y resurrección, y en su resurrección te alabemos, adoremos y glorifiquemos. Te lo pedimos todo esto, pues, en el nombre de Él, tu Hijo, el que vive y reina contigo por los siglos de los siglos. Nos sentamos para la presentación de las ofrendas. Bendito seas, Señor Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora nosotros te lo presentamos, para que nos lo conviertas en el cuerpo de tu Hijo, pan de vida. Bendito seas, Señor.
Bendito sea, Señor Dios del universo, por este vino, fruto de la vid y del trabajo del hombre, que recibimos también de tu generosidad y ahora nosotros te lo presentamos para que nos lo conviertas en la sangre de tu Hijo, bebida de salvación. Orad, hermanos y hermanas, para que este nuestro sacrificio sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Que la pasión de tu unigénito Señor nos atraiga tu perdón, y aunque no lo merecemos por nuestras obras, por la mediación de este sacrificio único, lo recibamos en tu misericordia, por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantémosle el corazón. Démosle pues gracias al Señor nuestro Dios. En verdad que es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo, Señor nuestro, el cual, siendo inocente, se dignó padecer por los pecadores y fue injustamente condenado por salvar a los culpables. Con su muerte borró nuestros delitos y resucitando conquistó nuestra justificación. Por eso te alabamos, junto con todos los ángeles, los arcángeles y los santos, cantando humildemente sin cesar el himno de tu gloria. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana en el cielo. Los que puedan, de rodillas, por favor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones de pan y vino, para que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, tu Hijo y Señor nuestro. Porque Él mismo, aquella noche en la cual Él iba a ser entregado a su pasión y que voluntariamente Él la aceptó, esa noche Él tomó el pan, lo partió y se lo dio a sus discípulos diciéndoles: tomen y coman todos de él, porque este es mi cuerpo, el que será entregado por ustedes. Señor mío y Dios mío. Del mismo modo, al terminar la cena, tomó el cáliz. Dándote gracias, Padre, te bendijo. Se lo dio a sus discípulos diciéndoles: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, la cual será derramada por todos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía.
Este es el misterio de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos nuestra vida. Así pues, Señor, Padre, al celebrar el memorial de la muerte y la resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Te damos gracias porque nos consideras dignos de ejercer en tu presencia esta acción sacerdotal. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Jesucristo, tu Hijo y Señor nuestro. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, junto con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Miguel y todos los pastores que cuidan de tu pueblo. Llévala a su perfección por el camino del amor y la caridad. Acuérdate de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección: María Morales, Mario Díaz, y de todos aquellos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten piedad y misericordia de todos nosotros, para que así, junto con María, la Virgen Madre de Dios, San José, su castísimo esposo, los apóstoles, San Francisco de Asís, nuestro patrono, y todos los santos, los que vivieron a través de los tiempos, merezcamos pues algún día junto a ellos y junto a tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar así para siempre tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo el honor y toda la gloria por los siglos de los siglos. De pie, por favor. Confiados pues en ese gran amor y misericordia de Dios manifestado en los profetas, pero sobre todo en su Hijo Jesucristo, que vino al mundo para rescatarnos del pecado y de la muerte. Él, Jesús, que se nos da como el pan de la vida, el pan de la vida eterna. Continuemos alabando por ello, pues, a Dios y glorificándole y pidiéndole por nuestras intenciones y necesidades. Pedimos o continuamos pidiendo por el eterno descanso de María Morales y Mario Díaz y todos los que sufren el dolor de la pérdida de un ser querido. Por todo esto y lo que traemos en nuestros corazones, se lo presentamos y se lo pedimos a Dios con la oración que Jesús nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase, Señor, tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos de todo mal. Amén. Líbranos pues, Señor, de todos los males. Concédenos la paz en nuestras mentes, corazones, matrimonios y familias, para que, ayudados por tu divina misericordia, vivamos pues libres de todo pecado, protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la venida gloriosa de Jesucristo, nuestra esperanza. Señor Jesucristo, tú le dijiste un día a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. Hoy nosotros te pedimos que no tomes en cuenta nuestros pecados, sino que mires más bien la fe de tu Iglesia y, conforme a tu palabra, concédenos pues la paz y la unidad.
tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté con todos ustedes. Como hermanos en Cristo, a través del bautismo, nos vamos a dar alguna señal de paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Hermanos, este es el Cordero de Dios, Cristo Jesús, el que quita el pecado del mundo, y dichosos son los invitados a la cena del Señor. En este momento de la comunión vamos a tomar un tiempo para pedirle a Dios por todos nuestros hermanos, hermanas, que desafortunadamente por muchas razones o por las circunstancias en las que todavía estamos pasando, viviendo con el coronavirus, vamos a pedir por ellos que no pueden recibir el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo sacramentalmente. Vamos a tomar un tiempo para rezar con ellos y por ellos, para que por obra del Espíritu Santo ellos reciban una comunión espiritual en sus corazones, donde quiera que se encuentren, aquí presentes o en sus hogares. Oremos pues juntos, con ellos y por ellos. Jesús mío, creo que estás presente en el Santísimo Sacramento. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. Como en este momento de mi vida no puedo recibirte sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Te abrazo como si ya estuvieras ahí y me uno totalmente a ti. Nunca permitas que me separe de ti. Amén. Oremos.
Tú que nos has alimentado con esta Eucaristía y por medio de la muerte de tu Hijo, nos das la esperanza de alcanzar lo que la fe nos promete. Concédenos, pues, Señor, llegar por medio de su resurrección a la meta de nuestras esperanzas. Por Jesucristo nuestro Señor. Muy bien, les recuerdo, pues, estamos en Semana Santa ya. Continuamos con las reflexiones que hemos tenido de Cuaresma. En inglés son los lunes a las 7 de la noche. Los miércoles a las 7 de la noche aquí en la iglesia, los miércoles en español, o por la red social, la página de internet de la parroquia. El jueves comenzamos pues el Triduo Pascual, celebramos el jueves la última cena de Jesús con sus apóstoles, la institución de la Eucaristía. Va a ser a las 7 de la noche en el estacionamiento de la escuela. Ahí vamos a tener el altar y muchas sillas para los que se quieran sentar en sillas, y los que no, pues se quedan en su carro y a través de la radio o por el celular pueden participar de la misa. El jueves a las 7 de la noche, la institución de la Eucaristía, la última cena. El viernes, el Vía Crucis en inglés va a ser a las 3 de la tarde y después la adoración de la cruz. En español va a ser a las 6 de la tarde y en el estacionamiento también. Y después del Vía Crucis tenemos la adoración de la cruz. El sábado, que es la vigilia pascual, el día en que celebramos la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, va a ser a las 7:30 de la noche en el estacionamiento de la escuela. En la internet de la página de internet de la parroquia, ahí está todo el horario, por si se les olvida, pueden revisar allí. El Señor esté con ustedes. Que la bendición del Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda y permanezca en sus corazones, matrimonios y familias. Vayamos en paz. Que tengan una bendecida semana. Gracias. Para la comunión les vamos a pedir que se queden en sus lugares. Vamos a ir a la parte de atrás para hacer las secciones de atrás primero y después venimos al frente para hacer la comunión al frente. No somos 4 ministros, ¿verdad?